En este ejercicio que he llamado el nómada, vamos a trabajar con rapidógrafo de la graduación 0.05 y 0.1 para realizar un dibujo de gran formato considerando la herramienta. Es un formato de 1/4 de pliego y el reto fundamental es desarrollar un trabajo muy organizado, muy meticuloso en todas las áreas de esta figura que he seleccionado. Esta imagen tiene pues telas abundantes, pliegos en esa tela, y el reto fundamental consiste en lograr que con las tramas de líneas, en este caso en su mayoría largas, podamos condensar toda esta figura, todos sus contrastes de luces y sombras, todas las transiciones y las variaciones, para lo cual el paso inicial va a ser dibujar con lápiz la figura. Bien, teniendo en cuenta la dificultad de percepción que puede suponer el ángulo desde el que estoy grabando, voy a contarles un poco cómo realizo este proceso de dibujo inicial. Primero, como pueden ver, establecí unos bordes laterales con líneas muy claras que casi no se perciben. Esos bordes van a ser pues, los extremos izquierdo y derecho de la figura, y después estoy encontrando el centro de la composición y los pliegos fundamentales. Esto se hace generalmente con líneas muy rectas. Es bastante poco recomendable tratar de lograr de una vez la curvatura de los pliegos. Fíjense que agarro el lápiz muy cercano al borrador para que las líneas puedan ser más largas, fluidas y claras, para no ejercer tanta presión en la herramienta y que no raye demasiado en el papel. Entonces, de esta manera, como pueden ver, estoy estableciendo la ubicación, solo la ubicación de los pliegos fundamentales sin establecer una definición. Es importantísimo esto, que dibujemos sin intentar definir de una vez las líneas exactas. Ahí, como pueden ver, estoy usando el lápiz para medir más o menos el tamaño que hay en la zona que sería como correspondiente a una cabeza, y el resto de la composición es similar. Es decir, desde el borde inferior del área oscura, donde está esa línea que te acabé de trazar, hasta arriba de la cabeza, y de ese mismo borde inferior a la parte baja de la composición hay más o menos la misma distancia. Entonces establecí eso para tener una seguridad de que estoy ubicando bien la figura, y voy a seguir encontrando como líneas fundamentales. Miren que ahora estoy trabajando un poco con los contornos arriba en la cabeza, con el contorno de esta zona de sombra, y es importantísimo cuando dibujamos así, por ejemplo las telas, que son un motivo bastante complejo y por eso lo he seleccionado. Hay que tener en cuenta el dibujo por puntos de referencia. Hay que tener muy claro cada vez que trazamos una línea y esa línea tiene relación con otra, ya sea porque la otra línea nace en algún punto del anterior, o ya sea porque son paralelas o porque forman un ángulo entre ellas. Todos esos puntos de referencia tenemos que irlos visualizando con mucha claridad. Es decir, hay que establecer muy bien dónde empieza y termina cada línea antes de trazarlo. Es un ejercicio de percepción y de visualización que es muy agudo y que requiere muchísima atención. Y bueno, reitero que por el ángulo de la cámara ustedes van a ver el dibujo como con cierta afectación de la perspectiva, lo cual lo va a hacer sentir un poco más ancho de lo que realmente es. Entonces, para que tengan en cuenta ese elemento. Y como pueden ver, ahora estoy pasando a la fase de encontrar los pliegos particulares. Como ya tenía establecidas las áreas mayores, es decir, por ejemplo, todos estos pliegos que caen sobre el pecho de la figura, primero los ubiqué en una sola área grande para encontrar precisamente los ángulos que formaban esas líneas fundamentales que lo definen, los ángulos que generalmente no son ángulos rectos, o sea, no son líneas rectas, pero uno los puede encontrar primero con ángulos rectos antes de dar la curvatura de cada línea y la forma exacta de cada pliego. Estoy dibujando bastante rápido. Yo creo que este tipo de dibujos pues
demanda un tiempo en cada sujeto. En la medida en que querramos lograr más precisión, pues demoraremos más en dibujar. Pero lo importante es mantener esta lógica que mencionaba anteriormente, ubicar exactamente cada línea, analizar cada línea antes de trazarla y saber dónde comienza y dónde termina. Y también pues ser un poco creativos. Yo creo que a veces este tipo de composiciones generan un tedio porque son muy complejas, hay una cantidad de líneas y de pliegos enorme. Entonces uno puede ser como un poco creativo decidiendo si modifica alguna, si de pronto omite algún pliego o lo cambia por otro que uno escoja. Se puede hacer siempre y cuando sea coherente con el resto de nuestro dibujo, de nuestra composición. Es decir, no podemos hacerlo simplemente por arbitrariedad, sino basados en el análisis que hemos hecho de la figura. Y bueno, solo queda ahí pues trabajar muy detenidamente en todos los elementos de definición que podamos colocar con el lápiz. Recomiendo para efectos de mayor calidad en su dibujo, teniendo en cuenta que va a realizarse con rapidógrafos, pues hacer las líneas lo más claras posible. Yo las he hecho un poquito oscuras y he reforzado algunas para que pueda verse bien en el video, pero sí la recomendación es hacerlas muy claras. Bien, habiendo terminado de establecer el dibujo a lápiz, como pueden ver ya están la mayor parte de los pliegos fundamentales, vamos a pasar a la segunda fase del ejercicio que consiste en reafirmar el dibujo de un modo ya definitivo con la tinta. Para esto utilizaré el rapidógrafo 0.1, pues no es conveniente usar el 0.05 debido a que el formato es muy grande y las líneas quedarían muy delgadas, cuando estas líneas que vamos a hacer son líneas visibles, son líneas muy importantes, y eso es lo primero que quiero contarles sobre esta fase. Hay que hacer las líneas que se ven en la composición como líneas, donde hay simplemente, por ejemplo, una relación de luz entre el fondo, por ejemplo, y los contornos de la figura. Entonces tenemos que ver si realmente conviene hacer líneas o simplemente dejar el área sin tinta por el momento. Es decir, enfocarnos solamente en las líneas que resultan visibles, que después cuando hagamos la trama del claroscuro no van a ser un estorbo, sino que son líneas bien justificadas. Esto implica hacer una lectura muy clara del movimiento y el comportamiento de cada una de las líneas antes de trazarlas, porque una vez que las tracemos ahí van a quedar para el resto del ejercicio. Lo otro que es, a mi juicio, muy importante con esto es que hagamos estas líneas de una manera muy pausada, que no nos apuremos con ellas, para que pues queden bien rectas las que son rectas, curvas las que son curvas, pero que no tengan variaciones como quebraduras, como pequeñas curvitas no deseadas. Y además de esto, pues tratar siempre de mirar las conexiones, por ejemplo, de no colocar una línea de pronto en un área donde va a nacer otra línea y que éstas terminen cruzadas innecesariamente. Es un poco lo que estoy haciendo en esta zona, ¿no? Cómo acabo una línea con una punta muy delgada porque luego va a comenzar ahí una línea distinta, como pueden ver. Entonces hay que tener en cuenta también ese factor, es un trabajo muy delicado. Y bueno, estoy trabajando en los pliegos grandes y esto implica además otro componente que hemos visto en este curso, que es el de las líneas que son muy largas y que se trabajan por tramos.
Es decir, hay que visualizar cada línea y calcular también hasta dónde la podemos trazar en un solo gesto y dejar, como les decía antes, la punta de la línea, el acabado muy delgado para poder entonces continuar con la línea en un segundo, tercero, cuarto gesto en la medida en que necesitemos para llenar toda el área que esa línea ocupa, ¿no? Todo su recorrido. Hay otro detalle importante acá y es que, como pueden ver ahora, estoy usando nuevamente el lápiz. Es decir, lo voy a usar para de pronto plantear algunas áreas. Por ejemplo, ahí que hay una sombra leve, entonces la planteo con lápiz porque no quiero abordarla todavía con una línea que no existe. Es lo que les decía anteriormente, no dibujemos líneas que no existen. Entonces, cuando son simplemente diferencias de área, podemos recurrir nuevamente al lápiz para tenerlas marcadas, pero al momento de hacer el claro oscuro, entonces nos van a servir como guía y no serán un estorbo o una línea que no nos convendrá. Eso es otro aspecto muy importante. Y bueno, así trabajaremos en estas zonas largas y les muestro más adelante de pronto un trabajo en la parte superior que tiene como áreas mucho más pequeñas, pliegos más cercanos entre sí y más delgados. Bien, ahí pueden ver más de cerca la superficie del papel en el área en que estoy trabajando y pueden mirar con más detalle el tipo de líneas. Vean las conexiones, vean cómo hay líneas, por ejemplo, que entran a las zonas de sombra, de profundas sombras. Entonces esas líneas no las acabo, las dejo un poco sin cerrar el área y no permito que terminen siendo gruesas. En este caso, los pliegos pequeños también mantienen una misma lógica, solo que ahora es un poco más fácil trabajarlos porque no hay que hacer recorridos tan largos con el trazo. Y vean cómo a veces enfatizo esas uniones entre líneas para dar desde ya una leve sensación de volumen o de profundidad en los pliegos. Es decir, hay líneas que son mucho más oscuras, entonces las enfatizo en esas áreas más oscuras. Son como unas líneas variables. Vean que nuevamente se recurre al lápiz para dejar establecida un área que no quiero rayar porque no veo líneas. Y también hay algo importante. Este es un trabajo de mucho rigor y de analizar muchos detalles. Entonces vean cuántas veces hice el amague de una línea antes de hacer la línea. Eso para mí es un recurso importante. Es como decirle a la mano, por acá vas a trazar. Y hacer el ademán de trazar sin pegar la punta al papel para que no salga esa línea hasta que no estemos seguros de que ese va a ser el movimiento del trazo. Por eso ven que a veces me demoro, reacomodo el lápiz, calculo y hago ciertos ademanes. Eso es importante también, pues nos permite como tener seguridad antes de trazar. Y otra cosa importante, miren estas que estoy haciendo ahora, cómo nacen de unas curvaturas que ya yo había establecido en la línea anterior. A eso me refería antes con saber calcular muy bien dónde se intersectan las líneas, dónde confluyen, qué tipo de relación se establece entre una y otra línea. Esos cálculos son importantísimos. Fíjense que cuando tracé la línea inicial, ya le di unas curvas que me dicen a mí dónde van a nacer las otras líneas que estoy trazando ahora para que genere mucha más sensación de volumen. Y sin más, creo que no tengo más que decir sobre esta parte del proceso. Simplemente pues que hay que trabajarlo con mucha paciencia y mirar pues la complejidad de cada zona, analizarlas muy bien. Por ejemplo, ahora que estoy entrando a un área aquí que tiene pliegos muy complejos, entonces hay que
analizarla mucho antes de trazar porque se dan como más variaciones en las líneas. Fíjense, son líneas a veces un poco más pequeñas, líneas que me van a determinar después dónde está el volumen y cómo tendremos que hacer los trazados en esa área. Entonces no podemos permitirnos trazarlas sin toda la atención y el análisis previo. Y ahora vamos a ver en cámara un poquito más rápida el resto del trabajo en esta área. Presten mucha atención a cómo las líneas se calculan muy bien dónde nacen y dónde terminan, y cómo también la mano cambia de posición para trazarlas con mayor comodidad. Siento que el ejercicio de dibujar estos pliegos, estas telas tan complejas, es idóneo para comprender los rigores del trabajo con grandes formatos utilizando esta herramienta, ya que tienen como la lógica de que hay que de verdad calcular muy bien cada línea y que además el trazado después del claroscuro va a ser absolutamente organizado y pensado. Es posible también realizar como trabajos más libres, pero pues el objetivo de este ejercicio es desarrollar como la capacidad de hacerlo con mucho análisis y con mucho cálculo inicial. Y luego pues la experiencia nos irá diciendo cómo podemos trabajar de acuerdo a nuestro gusto, a nuestras preferencias, cómo podemos trabajar cada zona. Noten acá lo que les decía de las líneas de contorno. Las dejo muy suaves y en algunas partes no la termino. Cuando digo contorno me refiero a la parte externa de la figura. Y pasa un poco también en las zonas de arriba. Fíjense que son las últimas que voy a abordar en esta área, precisamente porque prefiero que se mantengan todavía trazadas con lápiz hasta decidir exactamente dónde hay línea y dónde no debo colocarlas. Lo otro importante es tener en la memoria donde hay sombras muy oscuras, y esas áreas hay que definirlas solo al final, cuando estemos haciendo los trazos de claroscuro. Tratar de resistir la tentación de sombrear. Como pueden ver arriba, tracé como los pliegos que están bien demarcados, pero dejé un poco ahí con lápiz algunas zonas que no voy a afectar ni siquiera con el claroscuro, para que se sienta que no hay un corte fuerte entre la figura y el fondo. Bueno, y finalmente decirles que es importante retirar el lápiz de nuestro dibujo. Entonces podemos aplicar suavemente un borrador para quitar todos esos residuos una vez que ya planteamos la zona. Esto tienen que hacerlo siempre asegurándose de que la tinta ya secó y de que se está haciendo de una manera muy suave y delicada. Y finalmente, como un paso anterior al claroscuro, podemos volver a recurrir al lápiz para replantear esas áreas de sombra que nos van a servir como una guía al momento de hacer ya la trama del claroscuro. Entonces aquí estoy estableciendo como las sombras principales que veo que no deben estar demarcadas por líneas. Y más adelante en el ejercicio también veremos que el lápiz va a ser una herramienta recurrente para hacer esta misma operación toda vez que tengamos dudas sobre cómo hacer el rayado en algún área. Bueno, y sin más, pues invitarlos a trabajar con mucha paciencia en este ejercicio que exige mucho tiempo, mucho rigor, mucha atención.